Entonces, presentarles de manera somera, porque no, es un tema supremamente amplio, profundo y con mucho, mucho, mucho contenido bíblico, el tema del Cordero de Dios, el Cordero de Dios. Entonces, para que no se nos vaya a ir mucho el tiempo en esto, yo tengo la presentación porque, pues les confieso, hice la presentación para la iglesia el domingo pasado, pero me gustó mucho y como lo venía pensando ya, yo dije, quiero ofrecer primero el tema del Cordero de Dios, que pues evidentemente es uno de los títulos que recibe nuestro Señor Jesucristo, el Cordero de Dios, y que como todos, si no la gran mayoría, tiene que ver con el Antiguo Testamento, con lo que fue la ley de Moisés y los rituales del Antiguo Testamento y todo esto tiene que ver. Entonces, yo voy a ir haciendo la presentación y no es muy grande como les dije, pero sí es importante y aquí lo vamos a ir teniendo. Ok, alcanzan a verlo bien ustedes, ¿verdad? Eh, Sí, señor. Sí, pastor, ok, se ve bien. ok, perfecto. Déjenme, yo minimizo esto aquí y ustedes me oyen bien y ven bien. Bueno, claro que tiene que ver con el Antiguo Testamento, lo de el Cordero de Dios, y comienza no desde Génesis, que sí se pudiera hacer desde Génesis. ¿De qué manera? Por ejemplo, ¿de qué manera pudiera hacerse la conexión desde Génesis? Cuando Adán y Eva pecaron, ¿recuerdan eso? Se dieron cuenta que estaban desnudos y después de la pela que el Señor les dio, dice el escritor sagrado que el Señor los cubrió con pieles por su desnudez, porque de las cosas que se dieron cuenta era que estaban desnudos. Entonces, los que hilan un poquito más delgado y leen entre líneas y todo, dijeron, pues tuvo que morir un cordero para que diera sus pieles y pudieran estos dos desnudos pecadores ser cubiertos. Y desde allí ven la figura de un cordero inocente que muere y con su vida cede sus pieles para cubrir el pecado, palabra clave también del Antiguo Testamento que significa perdonar, cubrir la falta. Y en este caso, pues ven digamos, un protoevangelio en el Antiguo Testamento, en el capítulo 3 de Génesis, dado que murió un cordero. Pero uno dice, bueno, sí, interesante la figura y todo, y bueno, pero lo dejamos allí porque el más evidente, por Con Abel, ¿no? supuesto. ¿Cómo? También con Abel, que ofreció un cordero. Oh, ok, claro, que ofreció corderos como ofrenda, pero esa fue como una ofrenda y como una adoración, pero aplica más a lo de cubrir el pecado de el cordero que se sacrificó allí en Génesis. Pero bueno, pero el más evidente de todos, ustedes lo saben, es el cordero que fue sacrificado en la Pascua para ser librados de la 10ª plaga en Egipto cuando el pueblo estaba listo para salir. ¿Correcto? Entonces, quiero preguntar si a todos estamos familiarizados con esa historia y con ese contexto histórico de Egipto, la esclavitud, el ruego, las 10 plagas, la última de las plagas que fue el cordero, la penúltima fue la oscuridad y ya salieron a la luz y entonces vino luego el cordero y los dinteles y todo. Estamos familiarizados con esa historia, ¿sí? El que no esté Sí, familiarizado puede Estamos. levantar la mano y sí, de una sí. vez se sale de Estamos, la reunión. estamos al día, pastor. Bueno, muy bien, muy bien. Me gusta. Una limonada por eso.
Bueno, entonces, cuando este cordero es sacrificado, habría que decir que el cordero tenía que ser seleccionado, el mejor de los corderitos, un corderito que iban a tener unos 14 días con ellos. Algunos dicen, los que empiezan a comentar por allí, por los lados, que llegaron a familiarizarse con el cordero y sacrificar el cordero fue muy duro y bueno, listo. Pero digamos que fue lo que el Señor proveyó. Y la muerte de ese cordero iba a significar o significó para el pueblo de Israel la libertad y la salida y el ser librados de la muerte. La sangre en los dinteles de la puerta hizo que el heridor, el ángel heridor, pasara por encima de allí viene el Passover o el Pesaj o la Pascua, que es pasar por encima de o pasar de largo y ser librado. Entonces, ese contexto que luego nos lleva al desierto cuando Moisés recibe la ley, que es donde están luego en Levítico también, donde está reglamentado, especificado todo el cumplimiento, la celebración de las fiestas. Entonces, el cordero que iba a ser tomado para el sacrificio por el perdón, también era un cordero que debía ser perfecto, que debía ser obviamente inocente, pero perfecto y sin contaminación, que no fuera enfermo, que no tuviera ningún hueso quebrado, ningún perni quebrado, ni ciego, ni malogrado, ni nada por el estilo, sino que fuera un cordero en perfectas condiciones. Y de allí el ofrecer el sacrificio por la sangre, por el pecado, pues fue lo que el Señor pidió porque el pecado debía ser pagado a un nivel de que produjera justicia. ¿Sí? Se pecó y alguien tiene que pagar. Y el que tenía que pagar, pues, o el que iba a pagar, debía ser inocente, o sea, no tenía que ser culpable, porque como bien lo dice Hebreos, pues si muere siendo culpable, estaría muriendo por su propio pecado, mas no podía ofrecerse por el pecado de otro. Y en esas condiciones conocemos nosotros el Cordero de Dios. Entonces, claro, ya cuando Juan va a bautizar o estaba allí bautizando y se acerca al Señor, es donde él dice, este es el Cordero de Dios. Una familia, una persona, llevaba un cordero, mínimo 10 personas llevaban un cordero, eh, mínimo 10 personas, si había más de 10 personas eran 2 corderos, uno o más, pero mínimo 10 llevaban un cordero y lo ofrecían por su pecado. Ante el pecado de la humanidad, Dios dice, no quiero que la humanidad muera por su pecado, quiero perdonarles, y ofrece Dios su cordero, que es nuestro Señor Jesucristo, puro y sin mancha, y lo entrega para ser sacrificado por nosotros. Por eso, ante la búsqueda de la redención de la humanidad, Dios ofrece su cordero para toda la humanidad. Pero entonces, para que lo veamos rápidamente, hay unas instrucciones para el sacrificio. Dice Éxodo 12, versículos 3 y 6, hablen con toda la congregación de Israel y díganle, en 10 días, el día 10, perdón, de este mes, cada uno de ustedes debe tomar un cordero por familia, según las familias de los padres. Lo apartarán hasta el día 14 de este mes, y toda la congregación de Israel lo sacrificará entre la tarde y la noche. Y dice Juan, capítulo 1, versículo 29, 32 y 34, el siguiente día Juan vio que Jesús venía hacia él y dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan
también dio testimonio y dijo: vi al Espíritu descender del cielo como paloma y permanecer sobre él. Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Entonces, sabemos que la conexión es perfecta. La realización del perdón y la redención del mundo tuvo su prototipo en aquel Cordero Pascual que fue sacrificado para salir de Egipto, pero también estuvo presente en el sistema sacrificial de Israel por el perdón de los pecados sobre el pueblo de Israel, pero alcanzó su máxima expresión o su máxima amplitud al asignarse el perdón de toda la humanidad. Y por supuesto, pues no podía hallarse en la humanidad un cordero puro, sin mácula, como dicen, perfecto, para ser sacrificado por toda la humanidad. Tuvo que ser enviado de afuera y vino nuestro Señor Jesucristo. Entonces, número uno. Número dos, las condiciones para el sacrificio. Las condiciones para el sacrificio era el animal debe ser macho, de 1 año, sin ningún defecto, y lo tomarán de las ovejas o de las cabras. Y el dato que ustedes lo saben, y sé que lo recuerdan, es que los corderos perfectos, los mejores corderos, bien criados, bien alimentados, bien desarrollados, bien cuidados, el lugar que producía los mejores corderos para ser sacrificados en el templo era Belén. En Belén de Judea se criaban los mejores corderos. Era el lugar donde se seleccionaban los corderos para ser sacrificados. Y lo hemos dicho, nuestro Señor Jesucristo viene de Belén y esa es una de las coincidencias hermosas en estos relatos que me encantan. Y dice entonces Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículos 19 y 20, ustedes saben que fueron rescatados de una vida sin sentido. Dice la Reina Valera del 60, de su vana manera de vivir, la cual heredaron de sus padres. No hay justo ni aún uno. Y que ese rescate no se pagó con cosas corruptibles como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, sin mancha y sin contaminación, como la de un cordero. Entonces, a mí me gusta mucho y por eso quería compartir, o quiero compartir esto con ustedes, para que vayamos haciendo el hilo, la conexión y tengamos en mente y en el corazón lo que significa que el Señor Jesucristo sea el Cordero inmolado. Y eso que no vamos a hablar, mis amados, de Apocalipsis. Pues en Apocalipsis aparece una figura extraordinaria, el que está sentado en el trono y el Cordero. Juan lo dice de esa manera, que los que hacían parte de la adoración celestial decían: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la gloria, la honra por los siglos de los siglos. Es decir, que el que estaba sentado en el trono, el Padre, y el Cordero, nuestro Señor Jesucristo, el Cordero que fue inmolado, estaba allí, reciben exactamente la misma adoración. Y es extraordinario. Por eso yo les digo, no nos vamos a ir a más, no nos vamos a ir a más. Pero en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21, dice: aunque Cristo no tenía ningún pecado, Dios lo hizo cargar con nuestros pecados. Isaías 53. Para que por medio de él fuéramos la evidencia de que Dios está dispuesto a dar su aprobación a los seres humanos. Sin pecado, sin ningún pecado, y Pablo lo menciona. Es decir, vino inocente, pero se paró allí y fue tratado como un culpable frente a todos. Anás, Caifás, todos los líderes judíos,
frente a Pilatos, fue tratado como un forajido, como un culpable, y además de esto castigado y lacerado y todo lo demás que le hicieron, y lo llevaron a la cruz al lado de los ladrones, y uno de ellos tuvo la revelación del Señor, no sé, de decir tú y yo merecemos estar aquí, pero este ningún mal hizo. Pero estaba muriendo igual que ellos. Entonces, la figura se aplica o se aplicó perfectamente al Señor Jesucristo. Puro e inocente, perfecto, pero sobre él se cargó el pecado de todos nosotros. Iba a morir. Bien, las razones, el por qué para el sacrificio, dice el capítulo 12 de Éxodo, que es donde se relata todo esto, permítanme. Dice, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios. Es decir, yo voy a juzgar a Egipto. Yo voy a juzgar a Egipto. Y en el juicio, aunque yo sé que no todos, que ninguno es inocente, pero yo quiero juzgar a Egipto, yo quiero que ustedes no caigan en ese juicio. Así que el cordero debe morir para librarlos a ustedes, pero no a los egipcios. Dice, yo ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, el Señor. Ahora, la muerte del primogénito, sí. Dicen que, y habría mucha tela para cortar allí, por supuesto. Dice que el Señor ejecutó los juicios, sus juicios o su juicio sobre Egipto, haciendo que muriera cada uno de sus primogénitos, porque el primogénito entre los egipcios era un dios, porque era heredero al trono, porque era el primogénito y era tratado con divinidad, aparte de las otras 9 plagas que también hacían una alusión directa a los dioses egipcios. Entonces el Señor estaba allí ejecutando su juicio y sabemos pues que no hay un mayor dolor en el mundo que enfrentar la muerte de un hijo. Ahora, los primogénitos, no sé cuántos primogénitos hay aquí entre nosotros. ¿Quiénes son primogénitos? ¿Ninguno? Yo soy primogénito. Uy, Gonzalo, le Casi figuró. todos. ¿Quién es el Yo soy el otro? primogénito, pero de mi papá. De su papá. Bueno, también aplica. No aplica porque el primogénito es el primero que rompe matriz. Que rompe matriz. Yo soy Exacto. primogénito de mi papá y de mi mamá. Usted va derechito, usted iba ahí haciendo la fila de primerito. Usted llevaba la bandera, De mejor cordero, dicho. de cordero. Usted Por la llevaba la inocencia, digo bandera. yo. Carito es De cordero primogénito, no ha dicho nada, Carito. Sí, también primogénita. Primogénita. ¿Quién más abrió matriz aquí? Lewis y Marta no abrieron matriz, ¿sí o no? Leo tampoco. ¿Quién es más? No, ya. Clarita. Clarita No, no abrió yo matriz. soy segunda. Bueno, Mi se hermano es el salvó. mayor. Ay, señor. Bueno, sabemos lo que significa esto igual, pero vamos, miren. Hebreos Somos 9:27. dioses. Ok. Todos los seres humanos morirán una sola vez y después vendrá el juicio. Habría que decir aquí también, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, no hay justo ni aún uno. Toda la pecaminosidad de la humanidad, del género humano, cómo se ha degenerado. Y en verdad, hablando de nuestra carnalidad, entendemos, sí, no hay justo ni aún uno. Y si Dios ejecuta sus juicios sin tener en cuenta misericordia y amor para con nosotros a través de su Hijo Jesucristo, así como no hay justo ni aún uno, no se salva ni uno, tampoco, nadie. Entonces,
si el Señor hubiese querido ejecutar sus juicios en Egipto y llevarse a los egipcios con su pueblo, él lo hubiera podido hacer, pero él proveyó un cordero para salvar a su pueblo, para salvar a su pueblo. Y tuvo que tener una aplicación, aquí vamos a hablar de ella. Número 4, la aplicación del sacrificio. En Éxodo capítulo 12, versículo 3 dice, cada uno tomará un cordero. Y sí, era por familia, como les dije, y mínimo 10 personas por familia. Si había más, entonces buscaban otro cordero, y si habían menos, se unían a otra familia y tenían un solo cordero. Pero el asunto era que cada casa en sus dinteles pudiera tener la marca de la sangre del cordero para tener la bendición de ser librados. Jesús le dijo a Nicodemo, te aseguro que si una persona no nace de nuevo, no podrá ver el reino de Dios. Por tener una cita, perdón, muchas pudieran haber aquí. Desde Ezequiel, el alma que pecare, esa morirá. Es decir, la responsabilidad individual delante del Señor para la salvación. Y de allí en adelante muchos otros más. Es decir, el acercamiento al Cordero de Dios para que su sangre surta el efecto sobre cada persona. Por eso el Evangelio debe ser predicado y explicado de manera tan sencilla que pueda ser entendido, para que su poder cause el efecto que causa sobre las personas a nivel individual. Porque delante del Señor comparecerá cada uno para dar cuenta de su propia vida. Entonces, allí lo tenemos. Y por último, el 5, que es el resultado del sacrificio, dice Éxodo capítulo 12, que es donde está la base del relato del Antiguo Testamento, 23, así cuando nuestro Dios recorra el país para quitarle la vida a los hijos mayores de los egipcios, verá la sangre en los marcos de las puertas y pasará de largo, dice. Dios no permitirá que muera ninguno de ustedes, ninguno de ustedes. Pablo en la segunda carta a los Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y 1 Juan 1:7, me encanta, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Voy a dejar de compartir. Exacto, aquí estamos. Aquí estamos. Entonces, estas 5 partes que les acabo de mencionar, mis amados, digamos que es un arreglo más temático que cronológico para hablar de lo que es el significado del Cordero. Nuestro Señor Jesucristo yendo a la cruz como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y bendito sea Juan que se lo reveló el Espíritu Santo para decirlo. Y la gente lo entendió. La gente lo entendió porque tenían el contexto del Yom Kippur o del Día del Perdón del Antiguo Testamento. Lo tenían muy claro. Entonces, listo, este va a ser el Cordero de Dios, sin mancha, sin mácula, puesto en medio de nosotros para ser sacrificado. Ellos de seguro hicieron la analogía, la relación, pero no la entendieron. No la entendieron porque muchos de ellos no querían que Jesucristo muriera. Pero si era el Cordero debía de morir, porque era la misión del Cordero, morir, dar su sangre para redención. Sin derramamiento de sangre no hay redención de pecado. Entonces, la muerte ya se había introducido en la humanidad. Y la manera de vencer la muerte era entrando en ella y saliendo victorioso, resucitando. Entonces, para vencer la muerte, había que morir y entrar en ella.
y salir victorioso. No había otra manera, porque el hombre pecó y la muerte se introdujo. Entonces había que vencerla y para vencerla había que entrar en ella. Entonces, para darles ahorita un tiempo para que charlemos y hagamos preguntas y respuestas, llegó a mis manos una hermosa explicación de la vida pastoril que no había tenido. Y se las voy a contar. Muy probablemente ustedes la hayan visto, si la han visto, fenómeno, pero a mí me robó el corazón, de verdad. Cuenta un pastor que iba un pastor amigo por uno de los caminos, por un camino, una carretera, y tuvo que detener su carro porque un redil, un rebaño de ovejas, pero eran muchísimas, había invadido la carretera y no podía pasar. El rebaño iba atravesando. Era tanto que él parqueó allí el carro, se bajó y el pastor que estaba en el medio de la carretera empezó a hablar con él acerca del rebaño. Dentro de las preguntas que le hizo, le dijo, mira, ¿tiene algún significado para la vida pastoril con las ovejas la sangre del cordero? Y él le dijo, oh, sí, tiene mucho que ver, claro. Por ejemplo, le dice el pastor de las ovejitas, le dice, mira, en el tiempo de partos, cuando las ovejas paren, hay unos corderitos que se mueren al nacer. Y las ovejas quedan recién paridas, con la ubre llena de leche y con su corderito muerto. Pero hay otros partos donde la oveja es la que se muere y los corderitos quedan huérfanos. Entonces el pastor le dijo, y entonces los huérfanos usted se los pega a le dijo, no señor, porque la oveja que recién parió y perdió su corderito, se le murió su hijo, ella no amamanta a ningún cordero que no sea su hijo. No lo recibe y no lo amamanta. Entonces le dice el pastor, yo agarro el cordero muerto, le corto la garganta, le corto el cuello y le saco la sangre, y con la sangre del hijo del corderito muerto, rocío a los corderos que están huérfanos y que quedaron sin mamá, y se los acerco a la mamá putativa o a la mamá adoptiva. Y la mamá adoptiva, cuando huele la sangre de su hijo muerto sobre los corderitos, los amamanta. Porque la sangre del cordero sobre los otros corderitos los hace hijos adoptivos y ella los puede amamantar. Esa figura, mis amados, como les digo, me robó el corazón. Y dijimos, sí, claro, entendido. El cordero inmolado rocea su sangre sobre nosotros y Dios nos acepta. Dios nos acepta. El significado, entre otras cosas, entre otros significados de la sangre del cordero, mis amados, es algo extraordinario. Por eso el Señor nos dejó esta ordenanza tan especial. El fruto de la vid o el jugo de la vid, de la uva, y el pan, la sangre y el cuerpo, porque es supremamente importante, que nosotros entendamos que el derramamiento de sangre no solamente nos limpia de nuestros pecados, sino que nos hace hijos también. Porque en la sangre del Señor Jesucristo nosotros tenemos el perdón de nuestros pecados. Entonces, por esa razón, mis amados, yo los invito para que el próximo martes ustedes puedan preparar pan sin levadura,
y puedan preparar una copita de vino, Manischewitz si lo tienen, o bueno, que sea rojo, una copa de vino rojo. En este caso sí tendrían que ser 2 copas, Lewis y Marta. ¿Oyeron? No van a traer la misma copa. Pero la idea es que el próximo martes podamos tener entre nosotros esta ceremonia de alto contenido y significado espiritual para nosotros, porque es recordar el significado y el peso que tiene el derramamiento de la sangre de nuestro Señor Jesucristo para con nosotros, en cuanto a perdón, en cuanto a redención y en cuanto a hacernos hijos de Dios.